Muchas de las cosas que sabemos sobre la historia y la cultura en general las aprendemos en la escuela. La gran mayoría de esos conocimientos son verdaderos y tienen un respaldo. Sin embargo, hay otros que resultaron ser parte de un engaño de los maestros. En este video te mostraré mentiras que te enseñaron en la escuela, para que te quedes sin palabras al descubrir que algunas cosas que dabas por hechas no eran como creías. Si piensas en Egipto, es muy posible que tu mente imagine a las grandes pirámides de Giza. Muchos creen que estos monumentos fueron construidos por esclavos, otros dicen que fueron obra de seres alienígenas. Sin embargo, la realidad del asunto implica otra explicación. A pesar de lo que nos enseñaron en la escuela, lo cierto es que las pirámides de Egipto fueron edificadas por trabajadores libres. Esta teoría fue confirmada cuando algunos arqueólogos descubrieron un cementerio cercano a dichos monumentos. En este lugar se encontraron las momias de los que se encargaron de construir las pirámides de Giza. Los expertos sacaron la conclusión de que se trataba de trabajadores libres debido a la forma en la que habían sido sepultados, pues si eran esclavos no hubiesen tenido un trato tan honorable. Por otro lado, los arqueólogos pudieron descubrir a través de los jeroglíficos que aquellos empleados de antaño recibían una suerte de sueldo por trabajar en la construcción de las pirámides. Y eso no es todo, ya que entre estos individuos había gente de clase baja y personas que pertenecían a las altas esferas de la sociedad egipcia. Otra cosa que nos han enseñado en el colegio es que los seres humanos tenemos 5 sentidos, los cuales son el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Esta idea viene desde los tiempos de Aristóteles, quien escribió un libro en donde hablaba sobre los sistemas sensoriales del ser humano. Aunque la creencia sobre los 5 sentidos se ha convertido en algo indiscutible dentro de la sociedad, debes saber que las personas tienen más sistemas sensoriales. Uno de ellos es la propiocepción, que nos permite saber en dónde están todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Luego está la termocepción, la cual se encarga de percibir la temperatura del entorno. También podremos encontrarnos con la nocicepción, que es lo que nos permite sentir dolor. Incluso se considera como sistema sensorial del ser humano al propio sentido del equilibrio. Cada alimento que probamos tiene un sabor determinado. El mismo es percibido gracias a los receptores que tenemos en nuestra lengua, los cuales nos permiten saber si una comida es dulce, salada, amarga o ácida. Teniendo en cuenta esto, a muchos les han enseñado en la escuela que los mencionados receptores de sabor se distribuyen en distintos sectores de la lengua. Sin embargo, esto es completamente falso. La realidad es que se encuentran presentes en todas las zonas de aquel órgano bucal. Las cosas no finalizan allí, ya que la mezcla de todos los receptores nos permite percibir la existencia de un quinto sabor, el cual ha sido bautizado con el nombre de umami. Por lo general, este gusto se encuentra presente en los alimentos con alto contenido de proteínas. Si has estudiado química en el colegio, es casi imposible que no hayas estudiado los estados de la materia. Casi siempre se suele mencionar que la misma puede ser sólida, líquida o gaseosa. Durante mucho tiempo esta idea se tomó como una verdad absoluta. Sin embargo, tienes que saber que la materia tiene más estados. Uno de ellos es el condensado de Bose-Einstein. Para poder llegar al mismo, la materia en cuestión tiene que alcanzar una temperatura cercana al cero absoluto y los movimientos de sus moléculas deben detenerse casi por completo. Otro estado es el condensado de Fermi, el cual también necesita bajas temperaturas para aparecer. Por último, nos encontramos con el supersólido. En esta instancia, la materia carece de cualquier clase de viscosidad posible. Uno de los temas más tocados en las escuelas es la Edad Media. Seguramente a ti te han enseñado miles de cosas sobre esta época de nuestra historia, y una de ellas habrá sido la creencia sobre la forma del planeta. En muchos colegios se ha enseñado de manera errónea que la gente de la Edad Media consideraba la Tierra como un mundo plano. La realidad es que todos los estudiosos de esa época sabían que este planeta era una esfera casi perfecta. Por si te lo preguntas, se basaban en los testimonios de los navegantes que salían a surcar los océanos. También tenían como referencia algunos mapas realizados por cartógrafos de esa era. Las cosas no terminan allí, pues se sabía que la Tierra tenía una forma redondeada incluso desde los tiempos de la antigua Grecia. Si de mentiras escolares hablamos, no podemos dejar de lado todo lo que implicó el viaje de Colón a América. Siempre nos han dicho que ese hombre fue el descubridor de aquel continente. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Para empezar, en los tiempos en los que Colón llegó a América, ya había gente habitando allí, por lo que el territorio no era un sitio virgen. Eso no es todo, pues Cristóbal Colón ni siquiera fue el primer extranjero en llegar a ese continente. Varios siglos antes, los vikingos desembarcaron en algunos territorios que a día de hoy corresponden a América del Norte. Para hacer las cosas más increíbles, Colón nunca supo que había llegado a un continente desconocido. Durante el resto de su vida creyó que su viaje lo había depositado en Asia.
Otro engaño relacionado a la Edad Media tiene que ver con la esperanza de vida de aquella era. Probablemente habrás escuchado decir a tus maestros que en la época medieval se consideraban ancianas a las personas de 30 años. Aunque es cierto que la esperanza de vida era menor a la actual, el tener 3 décadas no era un indicativo de vejez en ningún sentido. La razón por la que este mito se extendió tanto es por la mortalidad infantil que existía en aquellos días. Sin embargo, los que podían llegar a la adultez tenían bastantes chances de vivir hasta los 45 o 50 años. Y eso no es todo, ya que incluso con esa edad, las personas no eran consideradas ancianas. Teniendo todo esto en cuenta, puedes apostar a que en la Edad Media no había un límite de edad demasiado marcado. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es un camaleón. Este reptil tiene la habilidad de cambiar la pigmentación de su piel. Si crees que lo hace para camuflarse con su entorno, déjame decirte que estás en un error. Según los estudios de algunos científicos, los camaleones cambian de color por otras razones. Si un macho de esta especie muestra colores brillantes, es porque está tratando de marcar su territorio. Si opta por tonos más oscuros, es porque se está preparando para combatir con otro ejemplar. Las cosas no finalizan allí, ya que los camaleones pueden mostrar patrones específicos de colores en algunas ocasiones. Este procedimiento lo llevan a cabo casi siempre los machos, y el objetivo del mismo es atraer a una hembra con la cual reproducirse. Una de las cosas más interesantes para las personas es el propio espacio exterior. Gran parte de esa curiosidad nacen de las cosas que los maestros enseñan acerca del cosmos. Una de ellas dice que en el espacio no existe la gravedad. Si bien esto se tomó como una afirmación acertada, lo cierto es que se trata de algo falso. Para empezar, debemos ver los astros que existen en nuestro universo. Si en el espacio exterior no existiera la gravedad, habría un caos total. Para empezar, los planetas del sistema solar no girarían alrededor del Sol y vagarían por la fría inmensidad del universo. Lo mismo pasaría con las estrellas, las cuales se alejarían en distintas direcciones, provocando la extinción de muchas galaxias. En el peor de los casos, todo eso marcaría el colapso total del universo. Sin lugar a dudas, Vincent Van Gogh es uno de los pintores más grandes de todos los tiempos. Fue el autor de muchísimas obras de arte, entre las que se destaca La Noche Estrellada. Más allá de su prolífica carrera como pintor, este hombre fue conocido por un incidente particular. En el mismo, Van Gogh había cortado su propia oreja como consecuencia de su desequilibrado estado mental. Aunque durante mucho tiempo se creyó esta versión, algunos historiadores lograron descubrir la verdad detrás del asunto. El hecho es que Vincent Van Gogh perdió su oreja por culpa de un artista llamado Paul Gauguin, quien se la cortó con una espada durante una pelea. Al parecer, este sangriento altercado fue el resultado de varios meses de mala convivencia entre ambos sujetos. Después de ver algunas de las mentiras que te contaron en la escuela, ¿crees que tu percepción sobre la cultura general cambió? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.